Saludos, ahora vamos a hablar de la exploración de los reflejos pupilares. ¿Y qué son las pupilas? Las pupilas son estos agujeros que están en el centro del iris y que van a variar su forma dependiendo de la cantidad de luz. Cuando tenemos mucha luz, esta se va a activar para provocar miosis y así controlar la entrada de luz y no tener muchos destellos. Cuando tenemos mucha luz, esta se va a dilatar para permitirnos tener una mejor visión y se va a provocar la miriasis. También podemos tener unas pupilas anisocóricas, puede ser patológico y en el 15% de la población ser algo normal. ¿Por qué? Porque por lo regular las pupilas deben tener el mismo tamaño y eso se llama pupilas isocóricas. Cuando estas difieren en su tamaño, como vemos aquí en este esquemita, donde esta es más grande y esta es más pequeña, eso se llama anisocoria. Las anisocorias, siempre que se encuentren, deben ser evaluadas y si estas se mantienen iguales, tanto en la luz y en la oscuridad, en todas las evaluaciones y en toda la evaluación neurológica, se podría considerar fisiológica. Las pupilas van a tener unas autopistas o vías de comunicación entre la retina y la corteza cerebral. Esta autopista o vía va a tener dos vías, que es la vía aferente o sensorial, que es la que lleva la comunicación de si hay mucha luz o poca, y la vía eferente o motora, que se va a subdividir en la simpática para provocar la miriasis y la parasimpática para provocar la constricción o miosis cuando hay mucha luz. Ahora vamos a ver anatómicamente de qué estamos hablando. La vía aferente o sensorial nace en la retina, porque así como tenemos fotorreceptores que van a formar la vía visual, también tenemos de estos fotorreceptores que solamente se van a encargar para llevar información a la vía pupilar. Estos fotorreceptores van a estar distribuidos tanto en la retina nasal y temporal inferior y superior y junto con las vías visuales van a formar el nervio óptico. Siguen con la vía visual por el nervio óptico y en el quiasma se van a decusar, es decir, todas las fibras nasales de la vía pupilar pasan al lado contralateral, mientras las temporales se mantienen en el mismo lado en el tracto óptico. Ya en el tracto óptico las vías pupilares se van a mezclar tanto las del ojo derecho como la del ojo izquierdo. Estas siguen con la vía visual hasta llegar al cuerpo geniculado lateral, donde estas se desvían hacia el mesencéfalo, al núcleo pretectal, y aquí se van a decusar en el núcleo del tercer par craneal y acá en lo que es el núcleo parasimpático termina. Ellas terminan aquí, siendo la vía aferente. Es decir, aquí ya llegó la información de que si hubo mucha luz, entonces se va a activar la vía parasimpática. Si fue así, entonces esta información va a generar una respuesta de la vía parasimpática que comienza acá en el núcleo parasimpático, junto con el tercer par craneal, va a avanzar todo lo que es la región mesencefálica hasta llegar al seno cavernoso. Aquí este va a girar hacia abajo como hace el núcleo, lo que hace el tercer par craneal. Este nervio gira hacia abajo, sigue con el mismo y cuando entra en la hendidura esfenoidal, el tercer par craneal se va a dividir en dos, en una rama superior y una rama inferior, pero las fibras pupilares van a continuar con la rama inferior, entrando a la órbita y haciendo sinapsis con el ganglio ciliar. Del ganglio ciliar, esta va a salir como los ganglios ciliares cortos que van a adentrarse en la esclera a nivel del nervio óptico, en la salida del nervio óptico aquí, en lo que nosotros llamamos la esclera posterior, se adentra, entra hacia las estructuras intraoculares hasta llegar al músculo constrictor de la pupila para provocar la miosis, como estamos viendo aquí, que había una lámpara con mucha luz y por eso se activó el parasimpático. Entonces ya vimos la vía aferente y la vía eferente parasimpática.
Si hubiese pasado algo diferente, en vez de mucha luz, hubiese una luz en penumbra, hubiese penumbra o poca luz, se hubiese activado la vía simpática. ¿Qué pasaría? Que estas fibras aferentes hubiesen viajado hacia el centro dilatador que se encuentra a nivel de la cervical 6 hasta la torácica 3, es decir, este centro dilatador, también llamado cilio espinal o hipotálamo posterior, se encuentra en esta área de la médula ósea, de la médula, que se encuentra desde C6 hasta T3. Esta sale por los nervios paravertebrales y avanza hasta llegar al ganglio simpático cervical, donde hace su primera sinapsis. De ahí pueden tener estas fibras neuronales, pueden tener dos trayectos o caminos. Pueden irse con la arteria carótida, con la carótida interna, entrar a la órbita y unirse al tercer par craneal para entrar por los ciliares cortos hacia los tejidos intraoculares y inervar al músculo dilatador de la pupila. O desde el ganglio simpático cervical hacen sinapsis al ganglio de Gasser y se unen al quinto par craneal para entrar a través de la rama nasociliar a el dilatador de la pupila. Bien, entonces estas son las dos vías que nosotros podemos ver que podemos tener de vía eferente. O la parasimpática, que provoca la constricción, o la simpática, que provoca la dilatación. Ya conociendo eso, nosotros podemos entonces inferir que lo normal cuando nosotros veamos una pupila en penumbra, lo primero que tenemos que valorar es la pupila con poca luz, porque para hacer el examen debemos tener una luz tenue, es que estén dilatadas o semidilatadas y que sean isocóricas, tengan la misma forma, el mismo tamaño. Luego de esto, nosotros vamos a hacer la primera exploración, que es hacer en nuestro paciente el reflejo pupilar directo. Aquí tenemos las pupilas en penumbras, que debe pasar lo normal, que estén semidilatadas. Luego de eso, que en penumbras la evaluemos con poca luz, vamos a pasar a hacer el reflejo fotomotor. ¿Qué hacemos? Con la luz en penumbra, tomamos una lámpara de mano y estimulamos esa pupila con luz directa. ¿Y qué debe pasar? Que se active la vía parasimpática provocando constricción de la pupila iluminada y de forma consensuada e indirecta por el decruzamiento de las fibras nasales también se contraiga de forma indirecta o consensuada la pupila contralateral. Y luego pasamos a hacer el reflejo directo a la pupila contralateral, que sería la izquierda, para provocar entonces igual efecto, el directo en la pupila estimulada y el indirecto consensuado en la otra pupila. Y aquí entonces nosotros tenemos un reflejo normal, es lo normal que debemos ver. Vamos a ver acá, ¿qué está pasando aquí? Aquí estamos con penumbra. ¿Cómo están ambas pupilas? Dilatadas, isocóricas, muy bien. Después de esto vamos a hacer el reflejo directo. En este caso, primero se hizo el reflejo directo al izquierdo. ¿Y qué pasó cuando se le puso la luz directamente? Hubo una constricción muy leve. Todavía está midriática esa pupila, porque para hablar de constricción tenemos que tener una pupila en 2 milímetros, 1.5 milímetros. Tiene una midriasis media de como de 4, de 5. No hubo un reflejo directo normal, ni tampoco en el ojo contralateral. Pero cuando ya ponemos la luz en el ojo derecho, sí hay una constricción del ojo derecho y también de forma consensuada o indirecta del ojo izquierdo. Entonces, ¿qué nos dice este esquema? ¿Dónde hay problema? Bueno, cuando yo estimulo el ojo izquierdo, la luz no llegó bien, no estimuló bien y por ende no provocó la constricción ni directa ni indirecta. Lo que yo puedo inferir que la vía aferente del ojo izquierdo está buena y la vía eferente también del izquierdo, pero la aferente del
izquierdo está mala, es decir, la vía aferente, la que debía llevar el estímulo de luz del ojo izquierdo, no lo hizo adecuadamente y por eso no tuvimos un reflejo directo ni indirecto normal en este esquema. Es decir, en este caso tenemos una afectación de la vía aferente. Es decir, el problema está o tenemos una lesión en retina o una lesión en el nervio óptico o en el quiasma óptico o en el tracto óptico. Es decir, ahí es que yo tengo que buscar, mandar a hacer una tomografía o hacer un campo visual para ver si yo tengo alteraciones en esa área. Ahora tenemos otro esquema. Primero valoramos las pupilas en penumbras. En penumbra están anisocóricas. Miren que esta está un poco más pequeña que esta, aunque están dilatadas. No es bueno. Sabemos que las anisocorias siempre, en la mayoría de las ocasiones, son patológicas. Aquí de nuevo se le hace el reflejo pupilar directo al ojo izquierdo de primero. ¿Y qué pasó con la pupila? No se contrajo. ¿Pero qué pasó con la contralateral? Que sí se contrajo y provocó el indirecto consensuado. ¿Qué significa? Que este ojo vio el estímulo, que pudo pasar la información al ojo contralateral y que la vía eferente parasimpática del ojo derecho funciona, que muy probablemente acá, cuando hacemos la luz al ojo derecho, la directa sí se produce, reflejo directo, pero en el contralateral no se produce el indirecto. Lo que nos dice a nosotros que aquí hay un daño de la vía eferente parasimpática, es decir, que la lesión debe estar o en el mesencéfalo a nivel del núcleo parasimpático, a nivel del tercer par craneal o en el ganglio ciliar. En este trayecto es que está la lesión. Entonces debo buscar un tumor de órbita, un aneurisma de la comunicante posterior que está afectando las vías pupilares y al tercer par craneal. Y esta es la importancia de nosotros hacer los reflejos pupilares, que normalmente debemos tener un reflejo directo e indirecto normales. Cuando estos son alterados, debemos descartar una lesión a nivel de estas estructuras. En el caso de que tener pacientes que siempre las pupilas estén mióticas y no dilaten, entonces debemos sospechar de que el parasimpático no está, el simpático no está funcionando y que el parasimpático esté sin ningún tipo de resistencia. El reflejo de Marcus-Gunn paradójico es cuando un ojo está ciego, que no ve, este no va a provocar ni reflejo directo en el ojo iluminado, ni tampoco consensuado e indirecto en el ojo contralateral. Y esto es muy importante y se ve siempre en pacientes con ceguera o pacientes con una neuritis óptica o una papilitis. También tenemos otros tipos de reflejos normales, que es el reflejo cercano de acomodación. Cuando uno está mirando de cerca, por lo regular las pupilas se contraen para mejorar el foco y el enfoque, que también es uno de los reflejos que podemos evaluar en los pacientes para descartar algún tipo de afección pupilar. También hay muchas pupilas patológicas. Tenemos la pupila de Argyll-Robertson. Estas pueden ser unilaterales o bilaterales y se van a caracterizar por una pupila miótica de menor de 2.5 milímetros que no responden a reflejo fotomotor o consensual, pero sí levemente a reflejo de acomodación. El iris puede estar un poco atrófico y la agudeza visual puede estar disminuida. Y esta se puede deber a enfermedades como las neurosífilis, amiloidosis familiar, esclerosis múltiples, encefalitis, miotomía distrófica y síndromes pretectales. También podemos tener la pupila tónica de Addy. Esta es unilateral en la mayoría de los casos y por lo regular afecta a mujeres y no está ningún tipo de asociación con patologías, solamente que en estos pacientes van a tener una pupila semidilatada que se va a contraer de manera lenta y sostenida y por lo regular van a tener algún tipo de anisocoria. La anisocoria ya sabemos que es una diferencia entre una pupila y otra de mayor de 2 milímetros y que se puede ver
En el 15% de la población es normal y se presenta de igual tamaño o la misma anisocoria tanto en todas las evaluaciones y en la evaluación neurológica sale normal. También podemos tener pupilas fijas y dilatadas con visión ocular, que son estas pupilas que tienen 6 milímetros de dilatación, que no responden al reflejo directo ni tampoco al cercano y se pueden asociar a compresión del tercer par craneal, a hipertensión intracraniana y a tumores como el pienaloma. Estas se llaman las pupilas de Hutchinson. También podemos tener pupilas fijas y dilatadas con desviación debidas a la parálisis del tercer par craneal que va a dar parálisis a todos los músculos que inerva el tercer par, solamente teniendo el ojo la inervación del sexto par y del cuarto, provocándole una exodesviación, una ptosis palpebral, una midriasis. Y cuando tenemos este cuadro debemos sospechar de parálisis del tercer par. También podemos tener pupilas mióticas. Estas pupilas mióticas asociadas a una hipopigmentación del iris, a hipohidrosis o anidrosis del área afectada, es llamada el síndrome de Horner. También podemos tener pupilas mióticas asociadas a cefaleas y esto se puede conocer como cefalea de Horton. En fin, cuando tengamos anomalías en los reflejos pupilares debemos descartar una enfermedad neurológica. Y esperamos que con estas charlas aprendamos a evaluar las pupilas y hacer los buenos diagnósticos de las mismas. Acá hay un esquema donde vemos que lo primero ahí se obvió que debemos saber que siempre hay que ver las pupilas cómo responden cuando tú pones la luz en penumbra, a ver si se dilatan. Luego vas a poner la luz en la pupila derecha, vas a provocar el reflejo directo en la misma y el contralateral. Pero si se dan cuenta, esta pupila no está en 2 milímetros, no es la constricción ideal, la miosis ideal para tener una fuente de luz directa sobre el ojo, por lo cual vemos que hay una midriasis ligera y que en el otro ojo pasa lo mismo. Cuando ponemos la luz en el ojo izquierdo, sí se produce la miosis normal, es decir, el reflejo directo del ojo izquierdo y el indirecto del ojo derecho. Pero cuando volvemos a poner la luz sobre el ojo derecho, en vez de esta seguir contraída, sino se dilató más. Y esto se debe a que la vía aferente o sensorial está afectada, es decir, hay una lesión o en el nervio óptico o en la retina o en el quiasma o en el tracto óptico de ese paciente. Pues muchas gracias.